Hola, ¿qué tal amigos y amigas, subscribers y no subscribers? Tengan bonito y excelente día. Con esta imponente panorámica desde los cerros de Guazapa, les traemos un relato muy fuerte. Anote este nombre: Cantón Santa Marta, Villa Victoria, Cabañas, represión militar fuerte, 1981. De las FPL tenemos a Genaro Hernández, compa Yamil. Escuchemos su historia. Démosle, démosle. Bueno amigos, miren, en esta oportunidad pues aquí vamos a platicar con un amigo, Genaro Hernández, ¿verdad? De seudónimo Yamil, que nos va a comentar su participación en la guerrilla, ¿verdad? En la línea de la FPL, ¿verdad, don Genaro? Sí, FPL. Don Genaro, buen día, bienvenido, gracias por contactarnos, gracias por formar parte de la historia de relatos militares de la guerra de El Salvador 80-92 para el canal Herbert Garzona, Los Naranjos Army. ¿Cómo fue que Genaro entra a la guerrilla y qué había pasado anteriormente que me contaba de su desmovilización hacia, bueno, fuera del país? buenos días antes que todo, ¿verdad? Buenos días a todos y los que van a ver este video, los que están cerca y los que están lejos, ¿verdad? Buenos días o buenas noches, como sea, como esté, en qué momento, A la hora, ¿verdad? Sea sí. la hora que se encuentren viendo este video. Agradecerle también antemano por tomarse su tiempo también y agradecerle también aquí al amigo Herbert, ¿verdad? Que es Sí. el que está tomando todas estas, recopilando, ¿verdad? Todas estas historias, que Sí. esas historias son buenísimas, ¿verdad? Porque son historias que han quedado marcadas para las nuevas generaciones. Correcto. Y esas nuevas generaciones van a necesitar tener historias como estas, ¿verdad? Porque eso los va a ayudar para no caer De nuevo. de nuevo en esa guerra, ¿verdad? Sí. Porque la guerra no los trae Nada bueno. nada bueno. Sí. Como lo dijo mi amigo, mi nombre es Genaro, ¿verdad? Seudónimo Yamil. Yamil. Yamil, sí. Y me tocó incorporarme en la zona de Chalate. Chalate estaba dividido en 3 zonas. Estaba la zona 1, zona 2 y zona 3. Sí. Entonces, en todas esas áreas estaba operando lo que es la FPL. Sí, correcto. Entonces, el título de mi historia es El propósito de Dios para mí. Ajá, sí. Porque para cada uno tiene Dios un propósito. Sí, sí, correcto. ¿Verdad? Y el que entiende los propósitos reflexiona y medita. Entonces, Sí. es así como yo le quiero contar esta historia. Bueno, mi infancia más que todo me agarró, o sea, más que todo, quiero decir, la guerra, ¿va? Más que todo. La guerra me agarró a mí de 10 años. Sí, de 10 años me agarró. Entonces, porque ya cuando se puso bien seria la cosa, que mataron a Monseñor Romero, porque de allí es que De ahí, se dio sí. el rompimiento, ¿va? Principios de los 80. A principios de los 80. Sí. Ajá. Sí, entonces a mí me agarró de esa edad de 9 a 10 años. ¿Verdad? Entonces, yo soy originario del Cantón Santa Marta, Villa Victoria, Cabañas. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esa comunidad fue muy golpeada. Sí. Por el motivo de que mucha gente se organizó. Se organizó para más que todo defender, por ejemplo, en ese entonces, para Sí. lo que estaba, la vida que es tan difícil, van defender sus familias y todo eso, las casitas, los cultivos. Disculpe la interrupción, había, ¿cómo se llama? Represión militar ahí, según me comenta. Sí, eso es lo que yo le quería decir, ¿verdad? Que en ese entonces, como usted sabe que cuando ya se estaban organizando toda la gente, entonces las poblaciones más que todo, ¿verdad? Y en el centro, en El Salvador, entonces ya el ejército empezó ya a reprimir, Sí. ¿verdad?
porque ellos miraban de que ya como que las organizaciones se iban haciendo grandes, Sí, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que llegó a que la comunidad de Santa Marta llegara a tener ese golpe grande, ¿va? Que llegaban ¿cómo le quiero decir? Los del Escuadrón de la Muerte, ¿va? sí. Los que ya andaban operando en todos los Sí. cantones. Entonces, y eso fue lo que hizo de que la población de Santa Marta saliera. Los que pudieron, pues los que Sí. podían, y los que no, allí quedaron. ¿De Cabañas qué ruta tomaron así? ¿Ya tenían una ruta establecida? Hacia Honduras. Hacia Honduras. Sí, Bueno, 1980. 80. Sí, ya cuando mataron a Monseñor Sí. Romero, entonces ya llegaba el ejército a matar gente allí, lo que es la comunidad, Sí. entonces caserío y cantón. Ya llegaba entonces el ejército, ¿verdad? Sí. Y entonces mucha gente decidió salirse, Sí. porque mataban ya mujeres. Me acuerdo yo que una tarde llegaron los helicópteros a bombardear lo que es un cerro donde supuestamente allí se iban a huir todos los hombres, Sí. ¿verdad? Los hombres. Los hombres entonces, esos no tenían armas, únicamente solo decían a huir, a defender su vida. Y quedaban solo las mujeres con los niños en la casa. Y yo me acuerdo que yo de mi mamá agarrada del vestidito de ella, y yo llorando. Y oía los helicópteros, iba ametrallando lo que era el cerro. Sí. Entonces, y yo chiquito, como no entendía nada, ¿va? Yo decía, ¿y qué es esto? Le decía yo a mi mamá, ¿va? Es una guerra que se está rompiendo, me decía. Sí. Y yo sin saber. Entonces, y mi papá estaba haciendo la milpa. Allá me dijo mi mamá, anda a decirle a tu papá que se venga, porque dicen que vienen los soldados no sé dónde. ¿Verdad? Y voy yo corriendo, desde esa edad voy yo corriendo y le voy a decir. Y solo había llegado mi papá, agarró una cebaderita, ¿verdad? Y con unas cositas de comer, y le hizo, ¿verdad? Entonces, y los quedamos allí nosotros, yo con mi hermana, el otro hermano y mi mamá. Sí. Pues al ratito llegaron, ¿va? Un montón de soldados encapuchados así. Esos que andaban así quizás supuestamente eran como conocidos, los que conocían allí, ¿verdad? La zona. Sí. Entonces llegaron y le dijeron a mi mamá, me acuerdo yo, ¿dónde está tu marido? No, él ha salido, le dijo, para el Sunte, le dijo. Es que él negocia con Chancho, le dijo. Ah, no, le dijo, vos lo estás cubriendo, le dijo. Es de gran guerrillero, le dijeron a mi mamá. Yo temblando así, era un solo llorido ya, yo, como estaba chiquitito. Sí. Entonces viene, bueno, no la sacaron de allá a mi mamá, ¿va? Pero mi papá, ella se había ido a huir, porque de miedo, ella no andaba metido en nada, no andaba únicamente solo porque la comunidad le habían puesto que estaba ya era subversiva en ese entonces, sí. Y ese era muy peligroso. Entonces viene en la tarde, dicen, están un montón de muertos allá en el cerro, un montón de mujeres, ahí masacraron como más de 10 personas. Sí. Entonces, y yo chiquito, bien me acuerdo yo, fuimos a ver a esas mujeres. Daba lástima como las habían dejado, ¿verdad? Me imagino, bro. Sí, daban lástima como las habían dejado, porque mataron a una mujer embarazada. Entonces ya desde esa vez ya dijo mi mamá y mi papá, no, vámonos mejor, vámonos a Honduras. Lo fuimos. Disculpe la interrupción. Sí. Me llama la atención, masacre de Santa Marta. Sí, masacre. Ajá. Así literal. En junio. Junio. Sí, junio. ¿Marcó su infancia? Demasiado, bastante, mucho. Y al mismo tiempo como que sentía como un coraje, un odio, que decía yo, ¿por qué esta gente viene a matarlos a nosotros y nosotros solo estamos solo
pensando en trabajar y construir las casitas. Porque yo me acuerdo que la casa de mi papá, nuevita, la estaba recién hecha, Sí. de adobe y de teja. Ujú. Sí. Entonces, como ya cuando ya eso sucedió eso, todos los de ahí de cacería los fuimos para Honduras. Los fuimos por un año. Un año. Un año, sí. En el 81 regresamos de vuelta, que decían que ya había pasado, ya la guerra ya había pasado. Sí. Y Perdón, ahí familiares suyos, tías, abuelos o parentesco así, fallecieron en esa masacre. allí fallecieron. ¿Cuántos más o menos tiene usted? Allí fallecieron 3 familiares Tres. míos. Sí, Ujú. 3. Sí. Falleció 2 primos y uno que era familiar de mi mamá. Sí. Fue bombardeo de helicópteros. Sí. Y fue, ¿cómo se llama? También terrestre. Otros ametrallados. Invasión terrestre. Sí, otros ametrallados. Porque unos eran capturados. Ajá. Sí. Desaparecidos. Desaparecidos. Ahí los dejaban tirados. Sí. Qué fuerte, amigo. Qué fuerte su relato. Sí. Y después de eso, miren, bueno, regresamos en el 81. Sí. Teníamos como 2 meses de haber llegado cuando llega la otra invasión. Esa sí fue terrible en el 81, el 17 de marzo. Eso sí fue terrible, porque eso tuvimos que ir los toditos, como más de cerca de 7,000 personas. Tuvimos que salir a Honduras de vuelta. 7,000 personas. Sí, eran como más de 7,000 personas. Y todos con niños. Todo era caminata. Todo caminando rumbo al río Lempa. Y el ejército con aviones y todo eso detrás de nosotros. Y como en ese entonces los guerrilleros eran poquitos, pues no ponían resistencia. Sí. No ponían resistencia. Entonces los fueron llevando, los llevamos hasta Lempa. En el río Lempa estábamos. Llegamos toda la noche y caminamos. En el río Lempa estábamos, mire. Y como a las 5, a las 6 de la mañana, fueron los primeros balazos que venía el ejército bajando de la chorrera del Guayabo para abajo. Entonces, y fue aquel descontrol, aquella desesperación de toda aquella gente. Estampida. Sí, y alguna gente se pasaron, ya se habían pasado, y otras que estaban pasando. Y en medio de ese traqueteo y los aviones, mucha gente allí se ahogó, se murió, se la llevó el río. Y otros, los que lograron pasarse, llegaron a una aldea que le llaman Los Hernández. ¿Los Hernández? Sí, Los Hernández. Sí. Y esa gente que vive ahí tiene esa historia, gran historia. Por cierto, los que van a escuchar este video, le van a decir a usted, esta historia fue real, la que pasó aquí. ¿Verdad? Esa multitud de gente, que yo solo recuerdo el pueblo de Israel, cuando Dios lo iba sacando. Sí. Y que le abrió el mar. Sí. Entonces, me acuerdo que pusieron un lazo aquí, un lazo templado. Todo el que pudiera nadar un poquito que se pasara por ese lazo. Y otros pasando en pichones de huerta, otros en bolsas plásticas, los niños, todas las mujeres y aquella montón de gente, pero como era una multitud grande, no se podía pasar todo. Sí. Pánico, desesperación, gritos, angustia, llorazón de gente, de mujeres, de niños, de ancianitos que llevan de 70, 80 años. Sí. Iba allí en esa estampida. Sí, en esa guinda. Entonces, yo estaba de esa edad, ya estaba desnudito porque todos estábamos para pasarlos el río, para no mojar la ropita las quitamos. Sí. En eso, yo no me tocó otra, en el gran montonazo de gente, yo me perdí de mi mamá. Y yo le hice de regreso. O sea, que no se fue para Honduras. No me fui para Honduras, sino que de regreso, busqué cuando estaba el combate de juego. Y llegué allá.
Y ahí llegaron un montón de niños de vuelta, descalzos, sin zapatos y sin ropa. Llegaron de vuelta. Y ya los reunieron a todos los que andábamos perdidos y los volvieron a pasar en la siguiente noche. Porque ya el ejército lo tenían como a 200 metros. Y aquel otro montón de niños ahí, todos solo niños casi, la mayoría. Wow. ¿Sí? Y desesperados y llorando, y todos aquellos niños. No dijeron unos allí, los organizadores, Sí, sí. los que se encargaban de recoger toda la gente perdida. Hay que salir rápido, dijo, porque el ejército aquí lo tenemos ya a 200 metros y se había aquellos granadazos, ametrallamientos, pero impactante. Entonces vienen de vuelta la otra noche. Ya habíamos caminado una noche y los dicen que caminemos otra noche. Otra noche, mis deditos, me acuerdo yo que todos reventados, sí. Las manos llenas de heridas, de lo que caí y me levantaba yo. Y salimos de regreso. Ya los pasamos, ya esa noche, en la misma noche, los pasaron. Pero todavía estaba el ejército hondureño masacrando a los hombres que agarraban, a los que iban en ese entonces. Entonces allí masacraron muchos hombres, ¿verdad? Y niños, un montón de niños que se ahogaron en el río. Entonces, yo como iba a Cipotón, uno cuando está a Cipote es curioso, ¿verdad? Sí. Entonces llegamos a los Hernández. Allí, como no aguantábamos la represión también del ejército hondureño, los tuvieron que trasladar a un pueblito, a un lugar que le llaman La Virtud. ¿La Virtud? Sí, La Virtud se llama ese lugar. Allí formaron 3 campamentos, grandísimos. Y como tampoco allí no se podía vivir porque mucha gente estaba muriendo de enfermedades, de deshidratación, de hambre, de sed, porque no había ni qué comer, ¿verdad? Y viviendo, durmiendo en el suelo, ¿verdad? Entonces, a base de eso, los tuvieron que, y como masacraban, se metían, el ejército hondureño se metía y capturaba gente y se la llevaba, la desaparecían en la noche. Entonces, como allí estaba custodiado por internacionales, organismos humanitarios, internacionales que le llamo yo, sí, sí. Gente de otros. Sí, correcto. Países. Entonces ellos estaban encargados de proteger a toda esa gente. Pero como cuando ya no pudieron protegerla, bien, decidieron trasladarla para Mesa Grande, San Marcos de Ecotepec. Sí. Allá estuvimos 7 años. Siempre territorio hondureño. Siempre territorio hondureño. Mesa Grande. Sí, Mesa Grande. Wow. Sí. Encampamentado, cercado. Sí. Porque cercado al contorno, solo teníamos acceso a andar en los campamentos, menos salir, el que salía era desaparecido. Sí. Wow. Sí. Entonces, allá ya no eran solo de los íbamos de aquí de Cabaña, allá había de Chalate, Cuscatlán, San Vicente, San Miguel, La Libertad, allá había de todo. ¿Verdad? Allí eran 7 campamentos, ya no eran solo 3, allí eran 7. Era una inmensidad de gente. Pero como Dios nunca los ha dejado, ¿verdad? Dios siempre protege a su pueblo, ¿verdad? Sí. Porque el pueblo que sufre las consecuencias de la guerra, más que todo es el pueblo de que no tiene pensamientos claros de la realidad en que se está viviendo, ¿verdad? No maneja las cosas como son. La ignorancia, ¿verdad? Porque eso le llamo yo la ignorancia. Estuvimos allá. Gracias a Dios no nos faltaba la comida. Las organizaciones, las iglesias los apoyaron muchísimo. Por ejemplo, la iglesia, la luterana, las menonitas que les dije. Entonces, la iglesia católica los apoyó un montón.
Hasta ahí llegó a los 17 años, entonces, Hasta ahí técnicamente. llegué 17 años yo. Sí. Fuerte relato, amigos, que he escuchado, me ha dejado impactado. Santa Marta, esa masacre, pues que mucho se oye. Hoy tenemos acá un relato muy fuerte. Seguiremos con el amigo Genaro, ¿cómo se llama? Seudónimo Yamil, ¿verdad? El siguiente relato lo trataremos acerca de su incursión ya directamente a la guerrilla, porque es aquí donde nace también, ¿verdad? El por qué, pues, el punto de origen donde él pasa a las FPL. Genaro, salúdenme los amigos ahí e invítenme de una vez al siguiente episodio que tendremos en posteriores ocasiones. Muchos saludos, amigos. De verdad que me siento bien, ¿verdad? Que ustedes también conozcan de mi historia. Me siento satisfecho. Entonces, también al amigo aquí, Herbert, muchos agradecimientos para él y invitarles a todos los que ven este video del amigo Herbert, invitarles a que se suscriban a su canal, de que entrada. conozcan, sí, que Correcto. conozcan bien todas las historias de él, porque él, su contenido ese es, ¿verdad? Sí. Darles a saber, que conozcan la verdadera historia de las personas que lo vivieron, porque no es lo mismo que le cuenten a uno, ¿verdad? Como vivirla. Sí. Correcto, amigo. Gracias ahí a Genaro, ¿verdad? Y a Mil por su primer relato. Les invito a que en el próximo, en el next, estaremos conociendo su participación en las FPL. Nos vemos en la next, amigos. Saludos, bendiciones. Bye, bye.